Y aquí comenzamos un nuevo programa de Migrar Sin Fronteras, el número 159 de hoy, viernes 3 de noviembre de 2023. Y en este programa nosotros no queríamos dejar pasar un tema del cual se está hablando muchísimo en estos días y que es triste, que es el tema de las guerras, tanto la de la Franja de Gaza, Israel, que está entrando a la Franja de Gaza con todo su ejército, como la de Ucrania y Rusia, que en este momento se está hablando menos, pero es lo mismo. Y entonces nuestra posición, ¿cuál es? Que, bueno, que no podemos banalizar estos temas de guerra, que una persona que muera por estos temas ya es un genocidio en sí, más cuando mueren miles y miles de personas, y sobre todo niños. Entonces, quisimos dar una solución. La solución sería que todo el mundo, en lugar de banalizar estos hechos, que es triste, estamos presenciando con todos los medios de comunicación esto, estuviéramos luchando por la paz. Si existe esa lucha por la paz, sí, hay gente que lucha por la paz desde hace mucho tiempo. Entonces el programa de hoy lo queremos dedicar a la Fundación Fundipau, que es una fundación por la paz, y estamos conectadas con el director de esa fundación, que se llama Albert Caramés. Hola Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarnos. Bueno, nosotros queríamos un poco de... Hay posibilidades de hablar de otra cosa que no sea la guerra, de no apoyar ni a uno ni a otros, porque en definitiva es como la gallina y el huevo, quién empezó primero, quién empezó después, quién lo hace mejor, quién lo hace peor. Estamos hablando de vidas humanas que se están destruyendo en el siglo XXI por nosotros mismos. Y también edificios, ciudades, y el progreso, digamos. Entonces parece como que fuera la Edad Media, ¿no? Y queríamos, si bien nuestra posición es por la paz, saber qué hace una fundación por la paz, cómo trabaja y cómo pueden llegar a resolver estos conflictos y que la gente además los apoye. Explícanos un poquito. Nuestra primera acción es tener un claro posicionamiento que huya de la equidistancia y que, ante todo, condene todo tipo de violencia. Todo atentado contra persona humana, niño, menor debe ser condenado, y es así como lo condenamos y pedimos de entrada, y pedimos en nuestro comunicado del 8 de octubre, hablando de la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes que siguen en manos de Hamás de la Franja de Gaza. Pero lo queremos hablar, si queremos hablar de paz, es seguir incidiendo, sensibilizando, por hablar, primero de todo, de justicia y de derechos. Lo que aquí prevalece, lo que debe prevalecer, como sucedía en el caso de Ucrania, es la vulneración del derecho internacional. Se ha hablado tantísimo de la defensa del derecho legítimo a defenderse que tiene Israel ante el ataque sufrido el 7 de octubre, pero se olvida que debería realizarse con criterios de proporcionalidad. El hostigamiento, el aislamiento que está recibiendo la Franja de Gaza palestina ante el ataque de Israel, con una enorme connivencia de la gran mayoría de la comunidad internacional, debe ser también denunciado, como grandes estamentos como Estados Unidos y la Unión Europea, que lo permiten y tienen un lenguaje opaco y difuso y que muestran una posición parcial al respecto, y es ahí donde tenemos que denunciar. Se hacen muchísimas declaraciones y manifestaciones pidiendo, por ejemplo, el cese de envío de armamento o un embargo de armas a Israel por lo que sucede, y parece algo que sea una demanda radical y excesivamente utópica, pero nos debemos remontar al año 2014, cuando unos enfrentamientos por la muerte de un niño en un hospital de la UNRWA en la Franja de Gaza, el gobierno de Mariano Rajoy, un gobierno poco sospechoso de ser progresista, y realizó una suspensión en la venta de armas a Israel. Ese precedente parece haber quedado olvidado y debemos seguir trabajando. Y finalmente, lo que queremos seguir denunciando es no únicamente la banalización de la violencia directa, sino la banalización del lenguaje, que en el año 2023, desde los países supuestamente progresistas de la Europa occidental, se permitan términos colonialistas, pero también
términos que banalicen el ser humano. Se permite hablar de animales humanos, se permite hablar de aniquilación. Me parece únicamente medieval, pero más medieval me parece la connivencia con la que se aceptan estos términos y no se buscan soluciones. Finalmente, es necesario seguir visibilizando organizaciones hebreas, palestinas, que siguen trabajando por la paz. Es tan encomiable el trabajo que organizaciones por los derechos humanos palestinos siguen llevando a cabo, como manifestaciones que hemos visto estos días alrededor del mundo de ciudadanos israelíes que piden de entrada el cese de hostilidades y el alto al fuego para pensar en el más allá y pensar a largo plazo en soluciones negociadas y soluciones pacíficas. Claro, yo voy más allá, ¿no?, de esto, porque yo me posiciono ni a favor ni en contra de ninguno, porque creo que los dos están haciendo mal las cosas. Tanto el grupo de Hamás, que es una parte de la población palestina, no es el pueblo palestino, como del ejército de Israel, que es el quinto del mundo, que están, digamos, en una posición peleándose entre ellos, pero con un montón de gente en el medio que no tiene nada que ver. Lo mismo pasaba en Ucrania con Rusia. Yo no estoy con ninguno de los dos, pero creo que no hay forma de resolver conflictos políticos por medio de la guerra, de la destrucción y la matanza de gente. Entonces, para mí, como te decía, una sola persona ya para mí que muera por eso ya es genocidio. No necesitamos esperar. Teorizo cuando la gente dice, no, pero si no son tantos muertos, no se puede hablar de genocidio. Eso me horroriza. Que banalicemos esas cosas, ¿no? Esas cifras y esos datos. Y sobre todo que la gente tenga que tomar posición por uno o por otro. No es así, no hay que tomar posición en una guerra. Hay que luchar por la paz. Y por la paz no vemos que luche mucha gente. O sea, no, las manifestaciones que han habido por la paz, no va mucha gente. Entonces, no es cuestión de tomar posición por uno o por otro. Hay que luchar por la paz y hacerla efectiva. Ahora, la veo difícil en la medida en que muchas de las naciones que están, que dominan este mundo, las 5 primeras son justamente las 5 naciones que más venta de armas y producción y venta de armas tienen. Entonces, ¿cómo se puede garantizar la paz en estas circunstancias? ¿Y qué es lo que se tendría que hacer para trabajar por la paz en estos dos conflictos en concreto? Si nos centramos, si tenemos que hablar de la búsqueda de una salida pacífica y negociada, pienso que como lo sentimos desde Fundipao, hay la necesidad de buscar una salida también donde se apliquen mecanismos de justicia. Si hablamos en el caso de Rusia-Ucrania, si hablamos de Palestina-Israel, si hablamos de un alto el fuego y una salida negociada, pero ¿cuál es el punto de partida? Es muy difícil, es imposible, devolver las vidas humanas perdidas en cualquiera de los lados, pero habría que hablar de qué reconstrucción de infraestructuras, qué parte de territorios estamos hablando y cómo se está hablando al respecto. A nivel concreto de cada uno de los conflictos es cuáles son los temas a debate, entendiendo que debemos condenar todo tipo de violencia, debemos apelar al cumplimiento del derecho internacional humanitario, cualquiera de los lados sea, y comprender que en ninguno de los lados, de ninguno de los conflictos que estemos hablando, estaremos hablando de bloques monolíticos. Hay disidencia en cualquiera de los lados, hay desertores y hay ciudadanía sospechosa de querer solucionar cualquier conflicto por la vía violenta. Si vamos más allá, como bien comentas, debemos ir al punto estructural. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son los que más armas exportan y los que mayor gasto militar tienen. Es por eso que es imperante hablar de una necesaria reformulación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El año que viene, el año 2024, será el año donde el secretario general de Naciones Unidas presentará el plan de nueva agenda de paz. ¿Qué respuestas se deben dar ante los nuevos retos en materia de paz y seguridad? Pienso que las respuestas que se dan son concretas, están bien, pero hay ciertas faltas, hay ciertas debilidades en materia de justicia o aspectos estructurales, como la reforma del Consejo de Seguridad o una mayor aplicación del derecho internacional. ¿Por qué? Y aquí sí que muestro un poco de disensión con lo que comentas. Se debe condenar toda violencia y toda vida perdida, es lamentable. Cuando hay un acto a propósito de querer eliminar de forma persistente y sistemática una población, sí que se habla de limpieza étnica o de genocidio y debe denunciarse con un grado diferente, haciendo responsables a los altos comandos militares y políticos que lo provocan.
No únicamente será necesario ello, y sino ir a las causas estructurales. Si hablamos de Israel y Gaza, estaremos hablando qué repartición de territorios, qué hacer con los asentamientos colonos, qué hacer con la capitalidad de Jerusalén, qué hacer con la ciudadanía, qué hacer con el control político. Y si hablamos de Rusia y Ucrania, similar. ¿Qué territorios estamos hablando? ¿Qué nacionalidad y qué derechos culturales para la población al este de Ucrania? ¿Qué probabilidades democráticas hay de avanzar en cualquiera de los dos países? ¿Y qué rol juega la comunidad internacional, como comentamos en todos estos aspectos? La mirada violenta nos ciega ante muchísimos aspectos a mirar de las causas profundas de un conflicto, pero del sistema internacional que cada vez se pone más en duda por su inactividad y su connivencia para no resolverlo de forma pacífica. Claro. Sí, de todas maneras, los conflictos políticos deben resolverse políticamente y no por la fuerza. Por supuesto. Eso es lo primero. Tampoco utilizar población que no tiene nada que ver con nada, porque en las guerras siempre mueren los trabajadores de un lado y del otro. Casualmente los que organizan y dirigen y mandan a hacer la guerra nunca están en el terreno de juego, digamos, o sea que nunca mueren en esas situaciones, porque digamos, bueno, ellos están y van a primera fila, pero no pasa así. Entonces el llamado es a la comunidad internacional, la gente, ¿no? La gente, en lugar de tomar posición por uno o por otro, que la pueden tener y me parece legítima, es primero mirar el hecho de que los conflictos no deben resolverse de esta forma violenta, sino resolverse por la paz en la negociación. Los conflictos políticos se resuelven dialogando, mirando y con una fuerza de correlación de fuerzas de otro sistema, que sería qué opina la gente que está en el medio de la cuestión, ¿no? Hay formas democráticas para saber qué opina la mayor cantidad de gente de cada lugar, y bueno, y eso después se decida, lo que sea. Pero sobre todo, el resto de personas integrar. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional desde nuestro humilde programa y a la gente que participe, por ejemplo, en organismos, en organizaciones como la vuestra. ¿Cómo tiene que hacer la gente para trabajar en Fundipau o en otra organización, según donde estén, en qué territorio estén, para que sea efectivo, sea masivo el reclamo de la paz? Nosotros lo que pedimos no es únicamente, añadiendo lo que decías, no únicamente escuchar la opinión de la gente que sufre, sino que propone tantísimas voces silenciadas que claman por los derechos fundamentales y por soluciones pacíficas y negociadas, que persisten en buscar salidas resilientes de comunidades que buscan la alteridad con el que sería el supuesto enemigo, el que buscan vías de diálogo y de expresión, y es los que nos gustaría visibilizar. Somos nosotros una organización de la sociedad civil que incidiremos a nivel catalán, que es donde está nuestra sede social, a nivel español, a nivel internacional, europeo, pero también a nivel mundial, para no únicamente buscar una mayor responsabilidad en actuaciones no violentas, sino apelar a la visibilización y una mayor acción y altavoz de estas acciones. Por tanto, hacemos este llamado a que estas acciones puedan verse realizadas y seguimos realizando muchísimas acciones en materia de incidencia. Actualmente nos centramos muchísimos esfuerzos en buscar que muchos países, entre ellos España, firme y ratifique el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares. La incidencia política y la sensibilización a nivel de sociedad resultan esenciales por no únicamente formar nuevas opiniones, divulgarlas, sino potenciar las acciones y propuestas que esta sociedad civil pueda tener. Muy bien, yo me acuerdo en el año 14 o 15, que cuando estaba aquí en Cataluña, que se estaba proyectando una república catalana, que más o menos se veían estábamos todos de acuerdo en que no tenía que haber un ministerio de defensa, porque somos poca gente, un territorio que si nos poníamos a estar armados como los vecinos, íbamos a tener que poner toda la gente en el ejército y también nos íbamos a quedar cortos, nunca íbamos a llegar ni a la fuerza militar de España ni a la de Francia, pero me acuerdo que ahí por primera vez escuché que sí se iba a formar un ministerio por la paz, para ir a los lugares en conflicto y negociar la paz, para que el conflicto incluso catalán se hiciera con negociación política y no con
la fuerza de las armas. Entonces, digo, a mí me interesó muchísimo, pero veo que no ha aprendido, que no aprende esto a nivel general, ni de la gente, ni de los gobiernos, y que es muy importante que se empiece a mentalizar a la gente en que sí se puede trabajar por paz, que sí las negociaciones tienen que ser políticas y tienen que ser negociaciones, digo, no por la fuerza de la correlación de fuerza armada, ni los que queden vivos que resuelvan, porque tampoco se va a resolver correctamente, es el que quedó vivo nomás, y no es así como se resuelven las cosas, sobre todo los niños. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo la colaboración para este programa, no sé si quieres decir agregar alguna cosa. Sí, aparte de agradeceros vuestra amable invitación, en este último punto reiterar que desde Fundipau, pues por ejemplo, seguimos comprometidos en buscar una mayor aplicación a la Ley de Fomento de la Paz catalana, a mayor incidencias en actuaciones que el gobierno español puede hacer para compromisos más firmes para salidas negociadas y pacíficas, y a nivel internacional búsqueda de soluciones pactadas. Pero sobre todo agradeceros vuestra invitación. Bueno, muchas gracias y nosotros seguimos con más programa de Migrar Sin Fronteras. Gracias. El Papa Francisco ha hecho un llamamiento por la paz frente a las guerras de hoy en las que hay tantos inocentes y soldados muertos durante la misa por los fieles difuntos. La guerra, que no es guerra, que es más bien una matanza que hoy vemos en todos los medios de comunicación y redes sociales, es la que un país, Israel, está llevando a cabo hacia un pueblo, el palestino. Cito a Eduardo Galeano. Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las resoluciones de las Naciones Unidas, el que nunca acata las sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las leyes internacionales, y es también el único país que ha legalizado la tortura de prisioneros. ¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza? El gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar al IRA. ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad? ¿O es esa luz verde que proviene de la potencia mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos? El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error, mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada 10 daños colaterales, 3 son niños. Y suman miles los mutilados víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano que la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica. Y como siempre, siempre lo mismo, en Gaza 100 a 1. Por cada 100 palestinos muertos, un israelí. Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo a cargo de los medios masivos de manipulación que nos invitan a creer que una vida israelí vale tanto como 100 vidas palestinas. Y esos medios también nos invitan a creer que son humanitarias las 200 bombas atómicas de Israel y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos, como siempre, y como siempre, los países europeos se frotan las manos. La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima mientras secretamente celebra esta jugada maestra. Porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron ni son antisemitas. Ellos están pagando en sangre contante y sonante una cuenta ajena. AG Asesoría de Empresas. Prestamos servicios de asesoramiento integral legal a las empresas y empresarios. Gestoría. Asesoramiento de empresas y empresarios particulares, extranjería, laboral, contabilidad, fiscal, asesoramiento jurídico.
Estamos en Barcelona, pero tenemos clientes y prestamos nuestros servicios en todo el territorio español. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes. Nos encontrarás como @Migrar Sin Fronteras. Hasta la próxima.